fue uno de los más grandes e importantes monumentos erigidos por el hombre en la antigüedad. En su época, fue el centro de recopilación de información más grande del mundo, con una gran cantidad de salas para experimentación, estudio y el arte de filosofar. Este proyecto tenía el sueño de recopilar todo el conocimiento humano, reunir todos los libros y escritos producidos por el hombre a través de su historia. Sus actividades científicas, artísticas y culturales gozaban de un enorme prestigio. Hablamos, pues, de la Gran Biblioteca de Alejandría. Pese a haber existido un gran número de bibliotecas con grandes avances en la preservación del conocimiento, la Biblioteca de Alejandría es quizás la más afamada entre ellas. Para hablar de ella debemos mencionar que con la ocupación de Egipto por Alejandro Magno y la posterior convención de toda la costa del Mediterráneo como un mar griego, dio paso a la creación de una nueva ciudad denominada Alejandría, cuya arquitectura y urbanización fue pensada como una extensión propia del gran imperio liderado por Alejandro Magno. La Gran Biblioteca de Alejandría, llamada así para distinguirla de la pequeña ubicada en el Serapeo, un templo dedicado al dios greco-egipcio Serapis, la pequeña servía como un depósito de fondos que sobraban de la biblioteca principal. La biblioteca fue fundada a inicios del siglo III a.C. por parte del gobernante Ptolomeo I, quien gobernó Egipto después de Alejandro Magno. La biblioteca se creó con el propósito de ayudar al mantenimiento de la civilización griega, en el seno de la muy conservadora civilización egipcia que rodeaba a la ciudad alejandrina. La biblioteca del museo contaba con diferentes salas dedicadas a la investigación, cada una de ellas dedicadas a una disciplina diferente. Un gran número de poetas y filósofos, que llegaron a ser más de 100 en sus mejores años, se ocupaban de su mantenimiento, con una dedicación total. Ya se imaginan la cantidad de tiempo que pasaban estudiando y ordenando manuscritos. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Primero, tenemos a los redactores de la Biblioteca de Alejandría. Eran especialmente conocidos en Grecia por su trabajo sobre los textos homéricos. Los redactores más famosos generalmente llevaron el título de bibliotecario principal. A mediados del siglo III a.C., bajo la dirección del poeta Calímaco de Cirene, el cual mantuvo un orden impecable para catalogar los escritos, el cual construyó un método para localizar cada obra en un conjunto con un resumen y un pequeño comentario. Se cree que la biblioteca poseía cerca de 490.000 libros, una cifra que 2 siglos después sería aumentado hasta los 700.000, según Aulo Gelio. Los sabios que estudiaban, criticaban y corregían obras se clasificaron a sí mismos en dos grupos: los filólogos y los filósofos. Los filólogos estudiaban a fondo los textos y la gramática. La filología llegó a ser una ciencia en aquella época y comprendían otras disciplinas como la historiografía y la mitografía. Los filósofos, por su parte, eran todos los demás, porque la filosofía en aquella época abarcaba las ramas del pensamiento y la ciencia, como la física, ingeniería, biología, medicina, astronomía, entre otras, además de la que nosotros llamamos ahora filosofía. Entre los sabios que estuvieron en la Biblioteca de Alejandría encontramos personajes tan conocidos como Arquímedes, el más notable científico y matemático de la antigüedad, Euclides, que desarrolló allí su geometría euclidia, y Parco de Nicea, que explicó a todos la trigonometría y defendió la visión de la teoría geocéntrica del universo, y muchos otros personajes destacados que marcaron el pensamiento antiguo. Es difícil señalar el momento exacto en que se produjo la destrucción de la biblioteca. La primera información que se tiene al respecto se remonta hasta el año 47 a.C., en la guerra entre los pretendientes al trono de Egipto. El general romano Julio César había acudido a Alejandría para apoyar a la reina Cleopatra en su causa. César trató de defender el palacio, pero durante un ataque se produjo un incendio que se extendió hasta una parte de la biblioteca. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Se cree que en ese incendio se quemaron hasta 40.000 rollos, con textos importantes. Otra de las causas fueron las diversas crisis del siglo II, como la terrible peste antonina que asoló Egipto.
y sobre todo la del siglo III, el cual estuvo repleto de usurpaciones políticas y graves conflictos, los cuales tuvieron repercusiones muy negativas para la vida cultural de la ciudad, y en particular para la conservación de los libros de la biblioteca. Para colmo de los males, en el año 272 después de Cristo, el emperador Aureliano arrasó Alejandría en el transcurso de su campaña contra la reina Zenobia de Palmira. En fin, con la proclamación del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, tuvo consecuencias más graves para la biblioteca alejandrina, ya que en sus anaqueles se habían compilado los saberes del paganismo clásico, justamente el tipo de cultura que rechazaban algunos movimientos cristianos. Si bien la biblioteca no había desaparecido del todo, no hay duda que en los años siguientes su declive se agudizó. La violencia sacudía una y otra vez a la ciudad, con constantes guerras y enfrentamientos por el poder. El golpe de gracia para la biblioteca llegó en el año 640, cuando el Imperio Bizantino fue fuertemente atacado por los árabes, y Egipto se perdió totalmente. La propia Alejandría fue capturada por un ejército musulmán comandado por Arvin Alás. Y fue justamente este general quien, según la tradición, destruyó la biblioteca completamente, cumpliendo así una orden del califa Omar. Sin duda alguna, la desaparición de la biblioteca de Alejandría constituye uno de los más simbólicos desastres culturales de la historia, comparable tan solo con la quema de los libros que siguió a la toma de Constantinopla por los cruzados en 1204. Si te gustó este video, dale like en la manita y suscríbete para más videos como este. Síguenos en nuestras redes sociales y hasta la próxima, comunidad de los búhos.